receta muy fácil y rica, unos pancitos de manteca súper prácticos. Lo versátil de esta receta es que se puede adaptar tanto para dulce como salado. Hoy les voy a mostrar un par de opciones saladas con panceta y queso, pero como les digo, pueden siempre usar lo que tengan en la heladera, lo que más les guste, como pesto, tomates secos, aceitunas, lo que quieran. Y lo mejor de todo es que si Yuri termina comiendo por casualidad, lo va a disfrutar igual que nosotros. Vamos con la receta. Para hacer estos pancitos de manteca vamos a necesitar un huevo, harina 4 ceros, manteca derretida pero a temperatura ambiente, leche tibia, 2 cucharadas de azúcar, levadura instantánea y una cucharadita de sal. Como opciones de relleno necesitamos un queso blando, el que les guste, cortado en cubitos chicos, y panceta dorada y también picada. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una jarra o en un bowl la leche tibia, que no esté muy caliente porque puede inhibir a la levadura. Y le vamos a agregar las 2 cucharadas de azúcar y el huevo, y vamos a batir para que se incorporen. Luego agregamos la manteca derretida, pero vamos a reservar un poquito, aproximadamente una cucharadita, para después pincelar la placa, y vamos a batir nuevamente para integrar. Por último agregamos la levadura, batimos una vez más y dejamos descansar unos 15 minutos, para que la levadura se active y empiecen a aparecer burbujitas. Mientras esperamos, vamos a agarrar la harina 4 ceros y la sal y los vamos a poner en un bol grande. Con la mano limpia vamos a mezclarlos bien y a formar un hueco en el centro. En este punto vamos a agregar en ese hueco la mezcla de leche y la levadura, pero vamos a reservar un poco, porque por muchas variables como el tipo de harina que usemos o el tamaño del huevo, la preparación puede necesitar más o menos líquido. Con una mano vamos a empezar a integrar. La masa tiene que quedar bastante pegajosa al principio. A medida que la amasemos va a dejar de pegarse tanto. Por eso es importante reservar un poquito de líquido, ya que si la masa resulta seca, se le puede agregar un poco más, y a una cucharadita a la vez. Pero si nos pasamos y queda muy pegajosa, vamos a tener que agregar más harina y los pancitos pueden quedar duros. Con una espátula, o en mi caso yo estoy usando un cornet, que sirve para ayudarme a amasar, raspando la masa de las manos o las paredes del bowl o la mesada. Vamos a sacarnos la mayor cantidad de masa y vamos a volcar todo en la mesada. Ahora hay que amasar 10 a 15 minutos. Sí, no me odien, pero es necesario para que queden pancitos tiernos y esponjosos. La masa va a estar suave, pero no le agreguen más harina. A medida que amasemos se va a volver más elástica y, si la apretamos con la mano, al soltarla no debería pegarse demasiado. Si en cambio la masa se sigue pegando y al amasar el mismo movimiento no la desprende de la mesada, se pueden ayudar del cornet o la espátula que usaron antes. Si se cansan de amasar, pueden golpear la masa contra la mesada un par de veces, o, si tienen la suerte de tener una batidora de pie, pueden hacer todo ahí con el accesorio que parece un gancho, por unos 5 a 8 minutos, y terminar amasando un minuto más a mano. Fíjense que al amasar yo empujo con suavidad la masa hacia adelante, sin romperla, y la traigo de nuevo hacia mí, enrollándola sobre sí misma. Siempre despacito y con amor. No se desquiten con ella por los 10 minutos de amasado. Piensen que después no van a necesitar hacer gimnasia. A medida que sigamos trabajándola, vamos a notar dos cosas. La primera es que la masa en sí se vuelve más lisa y uniforme. Y la segunda es que va a estar tierna y elástica, sin estar pegajosa. Llegados a este punto, vamos a rotar la masa entre las manos para alisar la superficie y formar un bollo. En el bowl que usamos anteriormente,
ponemos unas 2 cucharadas de aceite y metemos el bollo. Y lo rotamos un par de veces para que quede bien cubierto y no se seque la superficie, impidiendo que leve. Cubrimos con papel film y repasador y dejamos descansar 1 hora en la mesada o hasta que duplique su tamaño, o toda la noche en la heladera. Una vez pasado el tiempo de descanso y antes de ponernos a formar los pancitos, vamos a preparar la placa, pincelándola con la manteca derretida que reservamos. Si quieren que sea aún más fácil de limpiar, pueden poner un rectángulo de papel manteca y enmantecar directamente el papel. Una vez que pasó el tiempo de descanso y la masa duplicó su tamaño, vamos a formar los pancitos. Volcamos en la mesada y despacio la vamos estirando y dándole forma rectangular para que sea más fácil de porcionar. Con un cuchillo aceitado, primero cortamos al medio en ambas direcciones. Después vamos a dividir cada sección en porciones más o menos parejas. Si quieren ser más precisos pueden usar una balanza, pero yo a ojo dividí, en un sentido en 3 porciones cada sección, y después, como mi rectángulo quedó más alargado, en el otro sentido dividí en 2 porciones cada sección. Ahora sí, vamos a formar los pancitos. En este caso yo elegí rellenarlos con queso y con panceta, pero pueden usar cualquier relleno que les guste. Para la opción de queso, vamos a estirar la porción de masa en una dirección, para tener un rectángulo alargado. Y en el centro vamos a poner los cuadraditos de queso. No rellenen demasiado, si no después no van a poder cerrarlo. Como si estuvieran haciendo un rollito, vamos a doblar la masa sobre el queso, aplastando bien la junta, y vamos a terminar de enrollar. Pellizcamos las puntas y enrollamos sobre sí mismo, dejando la junta adentro, así no se abre y escapa el queso. Y formamos una espiral. Para la opción de panceta, vamos a volver a estirar en una dirección y a poner panceta en el centro, sin rellenar de más, y cerramos de igual manera, pero en este caso vamos a retorcer en ambas direcciones para que quede una torzada. Si no quieren hacer los rellenos o quieren una opción más simple, pueden llevar las puntas de la porción de masa al centro, dar la vuelta y girarla en la mano para formar un bollo. Una vez que tenemos todos los pancitos listos, y a mí me rindieron unos 22, volvemos a tapar con el repasador y dejamos descansar unos 15 a 20 minutos más. Mientras esperamos que los pancitos descansen, vamos a prender el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Con un poco de huevo batido o manteca derretida vamos a pincelar los panes, y si quieren por encima les pueden poner semillas, queso rallado o un poquito de sal en escamas. Por último, llevamos al horno unos 15 minutos hasta que estén apenas dorados. Estos pancitos son ideales para compartir con amigos, en una picada o para hacer sándwich, incluso para ponerles un poquito de manteca por encima y nada más. Si se animan a hacerlos, abajo en la descripción les dejo la receta escrita y mis redes sociales. En las próximas semanas vamos a estar subiendo algo para las fiestas,
así que no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y si quieren pueden ver los otros videos. Tenemos recetas fáciles de hacer para sacarnos un antojito. Nos vemos la próxima.